En el teatro barroco, las obras teatrales se representaban en los llamados corrales, los cuales eran patios en forma rectangular rodeados de casas con balcones. En el escenario, los cuales eran extremadamente importantes en este tipo de obras. Los espectadores podían acomodarse en el patio central y balcones si eran de clase baja, o en los cuartos de las casas y balcones si eran de clase alta. Básicamente sigue sucediendo lo mismo hoy en día. Si tú le vas a las Chivas, vas hasta abajo, pero si tú le vas a la América, pues vas en el balcón. Bueno, las obras más representadas eran comedias, que según los mismos autores mezclaban lo trágico con lo cómico. Había personajes que se repetían muy frecuentemente en este tipo de obras. Primero estaba el galán, que era el hombre apuesto y valeroso, la dama, la cual era bella, noble y amorosa, y el gracioso o el bufón, quien era el que aconsejaba siempre al galán. También había temas muy repetidos en este tipo de obras, como el honor, el cual era un sentimiento muy arraigado de la sociedad española del siglo XVII, o la religión, la cual cuestiona temas ideológicos. También estaba la tradición nacional, que principalmente son temas caballerescos, pastoriales y mitológicos. Lope de Vega fue el autor que le dio forma definitiva a este teatro, también llamado Teatro Nacional. Impuso nuevas reglas como la trágico-comedia, la ruptura de la regla de las tres unidades, la cual decía que ahora no se limita a un solo día, a un solo escenario o a una historia que solo lleve un camino lineal, y redujo el número de actos a tres. Pero lo más importante fue el uso de figuras retóricas para dar el efecto dramático que él deseaba. Aparte de Lope de Vega, con sus obras Fuente Ovejuna y La Dorotea, hubo otros autores importantes como Calderón de la Barca, con algunas de sus obras como La vida es un sueño y El alcalde de Zalamea, o Tirso Molina con sus obras Dancil de las calzas verdes o El bulador de Sevilla. En fin, esto fue todo acerca del teatro barroco. Muchas gracias. Teatro moderno. Se originó en el año de 1520 en el norte de Italia. Busca hacer sentir al público parte de la obra. De este teatro surge el género melodramático, el cual posee un énfasis naturalista. Algunos personajes que destacan durante esta época son André Antony, líder y precursor del naturalismo artístico; Edward Gordon Craig, de los primeros encargados del teatro moderno, creó obras sencillas y poéticas; y Max Reinhardt, alemán creador de montajes para las obras. Este género busca apreciar la vida humana y asimismo los conflictos, sentimientos, vicios y virtudes de los personajes para dejar de lado la idea del teatro griego, de reflejar la vida perfecta. Las características de este género son los elementos que dan un mensaje y disminuyen con el aumento de la importancia de los personajes; busca interpretar un personaje real mediante energía y entusiasmo; libertad de planteamiento en los diálogos; escenarios que permiten movimientos fuertes o cambios de escena; toca temas actuales; el uso de iluminación para atraer la atención; y había un lugar para la fosa, ya que es un detalle muy importante para los teatros de este género. La revolución teatral del siglo XX es una reflexión sobre el mismo teatro, donde la dramaturgia deja de ser un trabajo literario y pasa a ser un soporte de la escena. El teatro del siglo XX está marcado principalmente por la Primera y Segunda Guerra Mundial, mientras que en el teatro español fue marcado por la Guerra Civil en 1936. Este género está caracterizado por la diversidad de subgéneros dentro de ella, por la atención a los recursos visuales como la escenografía y vestimenta, por la profesionalización y técnica de los actores, y por último, por los avances tecnológicos arquitectónicos en maquinaria e iluminación. A grandes rasgos, el teatro del siglo XX puede ser dividido en dos partes, la primera y la segunda mitad del siglo XX. Dentro de estas mitades hay muchas vanguardias, pero nosotros expondremos las más representativas. Empezaremos con la primera mitad, que abarca de 1900 a 1950, con el teatro simbolista. Esta es la primera vanguardia del siglo XX. La necesidad del naturalismo por describir la auténtica realidad termina creando este género. Mediante simbolismos, la verdad interior de los personajes solo puede ser evocada o sugerida por medio de luces o música. Seguiremos con el teatro expresionista, que tuvo su apogeo en 1920 en Alemania. Exploraba los aspectos violentos y grotescos de la mente humana, creando una pesadilla. Este se caracterizaba por la exageración de luz y sombras.
El teatro poético, ligado al modernismo, habla sobre historias lejanas y leyendas. El drama burgués se enlazaba en el siglo XIX, en el que se retrataban conflictos que se dan en la clase media alta, y su principal exponente fue Jacinto Benavente. Ahora, a partir de este punto, los directores de teatro acordaron que es mejor hacer obras para las masas, en vez de hacerlas solo para los burgueses. Con el teatro social, los conflictos se daban en la clase social menos favorecida. Y para finalizar la primera parte, el teatro de humor se dio en la posguerra. El yugo de la censura agudizaba el ingenio y limitaba los campos de los chistes usados en las obras. Segunda mitad del siglo XX. Este tipo de teatro fue constantemente atacado por la censura. En él podemos encontrar el teatro experimental. Abarcaba temas inexplorados y vanguardistas y usaba símbolos de difícil interpretación. El teatro institucional buscaba demostrar el contexto social, político y cultural que se tenía en aquel entonces y usa recursos emotivos para sus historias. El teatro del absurdo. Sus obras mostraban el rechazo total al teatro realista. No tenían una estructura coherente y la trama normalmente era difusa. Cada obra tenía sus propios modelos y su lógica interna. El teatro existencialista refleja una preocupación extrema por la técnica usada para reflejar sentimientos. Los temas se centran en el individuo y en una problemática actual que afecta a toda una sociedad.